Pues sin más dilación ya voy a presentar a alguien importante, no sé, alguien importante en mi vida, que es la doctora Cuevas. Me metió en este mundo, me enseñó toda la parte de nutrición. Luego ya podemos discutir, llegamos a un nivel de poder discutir ciertas cosas, pero todo lo que sé lo sé a través de ella. Han sido muchos años de recorrido de mi vida desde que empecé en este mundo, 20 años, mano a mano con ella, en viajes desde León. Los dos vivíamos en León y ahora estamos aquí en Barcelona. Un poco vidas paralelas, pero bueno, ella es directora del Instituto de Formación Profesional Roger de Llúria, aquí en Barcelona, autora de 2 libros, El equilibrio a través de la alimentación, y Tratamientos naturales, al alcance de todos. Coautora junto con su hija, con Lucía Cuevas, Redondo Cuevas, y va a hacer una charla sobre nos nutrimos de lo que digerimos, ¿vale? Así que sin más. Vale, muchas gracias, Dani. Bueno, la verdad es que cuando decidí poner este título o este motivo de la charla, no tenía ni idea a la hora que me iba a tocar. Pero de verdad, si llego a saber que me toca después de comer, hubiera cambiado de tema. Porque claro, ahora me encuentro con un dilema. Tengo que enseñaros a digerir bien, pero claro, para digerir bien hay que estar relajaditos. Entonces, si hago una charla muy relajadita, os vais a dormir todos. Y si la pongo muy animadita, no vais a digerir. Así que a ver lo que sale de aquí. Luego ya me diréis, a ver si digerís o no digerís. Bueno, a mí me parece sumamente importante el digerir bien los alimentos, porque siempre hablamos de qué hay que comer, de que sean ecológicos, de que si más vegetales que animales. Bueno, nos detenemos mucho en todo esto, pero ¿de qué nos vale poner en nuestros platos una comida súper equilibrada, maravillosa, estupenda, si luego no somos capaces de digerirla? Ya en la antigüedad nos decía Cervantes que el estómago es la oficina donde se fragua la salud y la vida. Y a lo largo del naturismo español, y hay muchos títulos donde muchos autores, como el doctor Lezaeta, que también hacen referencia a la importancia de la alimentación. De la nutrición, perdón, mejor dicho, de la digestión. A mí me hubiera gustado titular la charla de otra manera, utilizar este título, Digerir bien para vivir mejor. Voy a explicar en 2 minutos, y si me paso me decís algo, en qué consiste la digestión, para luego pasar a algo práctico, qué hay que hacer para digerir mejor. Nosotros comemos los alimentos que nos ponemos en nuestro plato, previamente cocinados, y durante el proceso digestivo convertimos las macromoléculas de los nutrientes en moléculas muy sencillas, que les vamos a llamar nutrientes simples, que luego tenemos que absorber por los intestinos y luego ya van a la sangre. En la sangre nutren todo nuestro organismo, todos los tejidos de nuestro organismo. Vamos a poner un ejemplo, pero no me voy a detener en todos. En el caso de las proteínas, esos nutrientes complejos que son las proteínas, se convierten en aminoácidos por la acción de unas herramientas que llamamos enzimas proteasas. Esta sería la macromolécula y estos serían los aminoácidos, que son los nutrientes simples, que estos son los que luego se absorben y utilizamos para reconstruir nuestro organismo. Nosotros necesitamos comer porque sin la comida no podemos tener energía para nada, ni tampoco podemos reparar nuestro organismo. A través de algunos nutrientes obtenemos energía y otros nos sirven para la formación de los distintos tejidos. Y cuando se nos dice que somos lo que comemos, es al pie de la letra. Para que os hagáis una idea, el 98% de la materia que compone nuestro cuerpo se renueva cada año.
¿Y de dónde se sacan los materiales para renovar nuestras células y nuestros tejidos? Pues lógicamente de lo que comemos. Es nuestra interacción más directa con el medio. Por eso hay que cuidarla muchísimo. Es cierto que el medio puede estar muy contaminado, pero si encima nuestra alimentación no es buena, va a ser muchísimo peor. Y esto es algo donde nosotros sí que podemos intervenir. No me voy a detener en qué tiene que consistir una alimentación equilibrada, pero sabemos, o más o menos todos los que estáis aquí en la sala, sabéis que tenemos que comer en la dieta verduras, cereales integrales, proteínas saludables, frutas, etc. Yo me voy a encargar simplemente de decir cómo hay que comer para digerir bien. Así que vamos a empezar por consejos generales, luego según vayamos de tiempo, si veo que me da tiempo, hablaré de algunas patologías muy simples, donde hay que hacer algunas cosas particulares. Lo primero es ponernos en situación, relajarnos y activar nuestros sentidos, especialmente la vista y el olfato, para que empiece a funcionar toda esa cascada enzimática que nos va a ayudar a digerir bien. Fijaros, esto de la relajación seguramente es muy conocido por todos, pero a la inversa. No sé si alguna vez os ha tocado dar una charla o a lo mejor habéis estado en una situación complicada y os ponéis nerviosos. En ese momento, ¿qué os pasa? Se seca la boca, ¿no? Y no tienes saliva en la boca. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando estamos nerviosos o tensos no producimos suficientes jugos digestivos. Donde lo notamos sobre todo es en la saliva. Pero en el resto de los jugos digestivos también pasa eso. Por lo tanto, tenemos que estar relajados para que el sistema nervioso parasimpático esté activo y se produzcan todas las enzimas, todos los jugos digestivos y con ellas las enzimas. Así que ver la tele con algo que nos apasiona, pues está muy bien, pero para otros momentos. La masticación también es algo muy olvidado, está muy relacionado con el no estar relajado. Cuando uno está relajado es capaz de masticar. En realidad no deberíamos de hablar mientras comemos, con lo cual imaginaros todas las comidas de trabajo que hacemos o las comidas para divertirnos. Hombre, está muy bien para divertirnos, pero luego digerimos mal. Es decir, si queremos digerir bien, habría que estar tranquilos, relajados, con una musiquita de fondo agradable, pero dejar, y si hacemos conversaciones suaves, cariñosas, pero no discutir ni nada de esto. Y además, para así poder masticar. Cuando nosotros masticamos, no solamente producimos más saliva, donde ya hay enzimas para digerir, sino que también estimulamos los meridianos del estómago y de los intestinos que pasan por la boca y aumentamos el contenido de agua de aquellos alimentos secos, como por ejemplo el pan. Y luego, pues, recordar esto, lo paso un poco deprisa, pero es que esto es muy conocido en nuestro refranero: desayuna como rey, come como príncipe y cena como un mendigo. Nosotros durante las horas de sol estamos mucho más capacitados para digerir que durante las horas de oscuridad. O dicho de otra manera, con el calor estamos más capacitados para digerir que con el frío. Por eso, en el verano podemos cenar un poco más tarde, porque en el verano se hace de noche mucho más tarde y no vamos a notar tantas molestias en la digestión como cuando es invierno. Y luego también hay que saber que esto no es general para todo el mundo. Los que notan mucho cómo hacen la digestión en relación a la hora de la cena son las personas mayores y las personas que tienen debilitado el sistema digestivo. Claro, los jóvenes pues pueden cenar a las 12 de la noche y digieren hasta las piedras, pero esto no es siempre así, es importante saberlo. Y otra cosa muy importante es comer solo lo que podamos digerir.
intentar levantarnos de la mesa sin estar totalmente saciados. Es mejor comer varias veces poca cantidad que una vez mucha cantidad. Y bueno, después de comer ni un sobreleer, y después de comer a ninguna conferencia asistir, porque ya veo quién se está durmiendo. Oye, para la próxima vez me deis un puntero con foco, porque así para los que están durmiendo, claro, con el láser no me atrevo porque no es bueno si estoy en los ojos, pero bueno, a punto, claro, lo siento, ya os decía yo que esto podía pasar. Bueno, después de comer ni un sobreleer, quiere decir que la actividad mental va a influir negativamente en la digestión. Actividad mental puede ser estudiar o puede ser estar inmersos en una conversación que nos ocupa mucho la mente, o puede estar angustiado, o puede estar uno rayado dándole vueltas a algo con lo que está preocupado. Pues esto disminuye la capacidad digestiva. Esto, fijaros que al revés, también en la dirección opuesta ocurre así, y esto es lo que más conocemos. Cuando estamos con un proceso digestivo pesado porque hemos comido mucho, nos quedamos totalmente fritos. Claro, por eso lo de la siestina, ¿verdad? Claro, y esto es normal, porque es como si la energía se tuviera que distribuir entre el sistema digestivo y la cabeza. Si va mucha energía al sistema digestivo, poca a la cabeza, pero si va poca energía a la cabeza, también poca va al sistema digestivo. Fijaros, en la medicina tradicional china dice que las alteraciones digestivas que empeoran con las preocupaciones y con el nerviosismo y con la actividad mental se deben a una debilidad que ellos llaman digestiva o del bazo páncreas. Pero bueno, ahora vamos a ver un poco aquellos alimentos que nos cuestan más digerir y aquellos que son más fáciles para digerir y qué podemos hacer en diferentes casos. O sea, hasta ahora lo que hemos visto es en qué situación nos tenemos que poner para digerir bien. Y ahora vamos a ver algo relacionado con los distintos alimentos. Bueno, hay mezclas que son explosivas, con lácteos, con grasas, con azúcar, con harinas. Bueno, pues ahí están las bollerías, están los fritos, rebozados y fritos, hay un montón de cosas. Y claro, la celulosa nosotros tampoco podemos digerirla, es lo que llamamos fibra. Y si tenemos alimentos muy fibrosos, a no ser que ablandemos esta celulosa, tampoco podemos digerir esos alimentos muy ricos en fibra. Bien, y esto ya es archiconocido. Todos esos alimentos que son muy grasosos y muy concentrados, por ejemplo, el queso curado es muy concentrado, los frutos secos son muy concentrados. No quiere decir que sean malos, estoy diciendo difíciles de digerir. De hecho, siempre se nos dice que no debemos de comer más cantidad de frutos secos que los que nos caben en el puño de la mano cerrada. Así que si eres un niño pequeño, pues el puñito pequeño, lógicamente. ¿Por qué? No porque sean malos, son excelentes, pero son muy concentrados, apenas tienen agua. Todos los alimentos que son muy concentrados nos cuesta digerir. Bueno, por supuesto, aquí tenemos lo que es todo grasoso, como os decía, pues es muy difícil de digerir. Pero hay mucha diferencia entre las grasas. Hay las grasas que se digieren mal y las grasas que se digieren requete mal y las requete mal. Es decir, todo lo que sean grasas más densas o aquellos alimentos que hayan pasado por una freidora, a alta temperatura, donde hay polímeros de esos ácidos grasos, eso se digiere fatal. Aquí pongo el ejemplo de una grasa densa y aquí de una grasa fluida. Todas las grasas fluidas, los aceites, sobre todo si son aceites que se han obtenido por primera presión en frío, se digieren mucho mejor que el resto de las grasas. Para digerir cualquier tipo de grasa necesitamos bilis. La bilis está diseñada por la naturaleza para que emulsionemos las grasas. Y ahora me decís vosotros, ¿qué es más fácil de emulsionar? ¿Una grasa fluida o una grasa densa? Que hay por su propio peso, ¿no?
La grasa fluida se emulsiona mucho más fácilmente que la grasa densa. Bueno, solamente un detalle acerca de los lácteos. Los lácteos no tienen muy buena digestión para nosotros los humanos, especialmente la leche, porque no tiene enzimas suficientes. Hay mucha gente que no tiene lactasa, con lo cual la leche no la puede digerir. Y también vamos un poco escasos en renina y en otras enzimas proteasas necesarias para romper la proteína láctea. Además, hay que tener en cuenta un detalle que para algunos les puede parecer muy bueno, que es que neutraliza la acidez de estómago. Esto mucha gente dice, pues qué bien, así cuando tenga acidez me tomo un vaso de leche. Pero claro, esto mismo que te ayuda a calmar un poco la acidez del estómago, impide que digieras bien la leche, porque también para digerir la leche necesitamos el ácido clorhídrico del estómago. Y luego también, por otra parte, como la mayor parte de la leche que tomamos es homogeneizada, tenemos que saber que durante la homogeneización se crean micropartículas que impiden que la leche esté suficiente tiempo en el estómago para ser digerido. No son iguales todos los lácteos, pensar que aquellos que son fermentados tienen mejor digestión que los no fermentados. Pero también tenemos el inconveniente que si vamos a los quesos muy curados y muy concentrados, pues estamos en el caso anterior, alimentos muy grasosos y muy concentrados que tampoco se digieren bien. Bueno, y en cuanto a la soja, también tenemos que decir un par de cositas acerca de su digestibilidad. La soja tiene inhibidores de proteasas, es decir, de enzimas que ayudan a digerir las proteínas. Todas las legumbres tienen algo de estos inhibidores, pero la soja es la que más tiene, del orden de 20 gramos por kilogramo. Pero una buena noticia, disminuye con el calor y con la fermentación. Lo que ocurre es que hay veces que ciertas leches de soja o ciertos tofus no están suficientemente hervidos como para destruir estas proteasas. En la medicina tradicional china se dice que el tofu y la leche de soja son alimentos de naturaleza fresca y no se recomiendan para las personas que digieren mal. No entro a discutir otros problemas que tiene la soja porque creo que nos ocuparía la hora entera. De momento solo me refiero a lo que corresponde a la digestibilidad de la soja. Bueno, y por supuesto dificulta la digestión el frío. Para digerir bien tenemos que estar calentitos, en un entorno caliente. De hecho, seguro que a más de uno de los que estáis aquí se os ha cortado la digestión por meteros en un río de agua fría cuando estabais con la barriga llena, ¿verdad? Bueno, pues también dificulta la digestión el frío de los alimentos y especialmente beber agua fría o bebidas frías durante la comida. Tampoco nos va nada bien y nos dificulta mucho todo el proceso digestivo el tomar postres apetitosos como este que tenemos en la foto, ni tampoco tomar fruta de postre, sobre todo en aquellas personas deficitarias en calor. Como comentaré a continuación alguna cosa más, de entrada ya os voy diciendo que hay personas deficitarias en calor y que les falta calor en el sistema digestivo. Bueno, además hay algunos alimentos que, dada su composición, dificultan la absorción de nutrientes. Tal es el caso de alimentos ricos en taninos, como por ejemplo membrillo crudo, se entiende, el caqui, el té muy infusionado, y algunas plantas que se utilizan como astringentes, que no quiere decir que no sean saludables estos alimentos, pero que no deberían de tomarse junto con la comida porque absorben los jugos gástricos, los secan los jugos digestivos, no solamente la saliva. De hecho, ¿verdad que cuando ponéis un trozo de membrillo crudo en la boca, automáticamente la notáis rasposa? Y cuando metéis un caqui que está a medio madurar, se pone la boca rasposa. Eso quiere decir que
chupa los jugos digestivos. Esto va muy bien cuando hay acidez de estómago porque te chupa esa acidez, pero no va bien para hacer la digestión. Y bueno, los antiácidos tampoco van bien para hacer la digestión, a pesar de que se recomiendan para hacer la digestión. Es algo que no tiene mucho sentido. Los antiácidos se recomiendan para contrarrestar la acidez del estómago, pero en ningún momento ayudan a hacer la digestión. De hecho, para hacer una buena digestión necesitamos tener un buen ácido clorhídrico en el estómago, y esto lo que hace es quitarlo. Entonces aquí hablamos del antiguo bicarbonato de sodio, el omeprazol, el Almaz, etcétera, etcétera. Y hay también algunas combinaciones que no favorecen mucho la digestión, pero esto sobre todo lo tenemos en cuenta para aquellas personas que no digieren bien. Por ejemplo, la fruta como las naranjas, con alimentos ricos en almidones, como pan, patata, cereal. Hay gente que dice, a mí el zumo de naranja me sienta fatal. No, te sienta fatal cuando lo comes con el bocadillo. Entonces sí, pero seguro que un zumito de naranja solo no te sienta mal. Es imposible que te siente mal. Tienes que tener alguna patología muy concreta para que te siente mal, ¿eh? Y luego también la asociación de carnes con almidones tampoco es muy recomendable para aquellas personas que digieren mal. Bueno, y ahora ya llegamos a los alimentos que mejor digerimos. Dentro de los alimentos que mejor digerimos están las frutas, las verduras, los pescados blancos, la carne magra, es decir, sin grasa. También los cereales integrales con la condición de que estén bien cocidos, y cuando esto no hay manera de digerirlos, incluso cuando estén bien cocidos, siempre recomendamos recurrir a los semi-integrales. Dentro de los cereales, los que mejor se digieren por el tipo de almidón que tienen y el tipo de fibra que tienen serían los cereales que tenéis aquí, el trigo sarraceno, bueno, cereales no, granos. Hay que hablar un poco con propiedad. El trigo sarraceno es un grano, no es un cereal. El trigo sarraceno, la avena, el arroz integral, la quinoa, el mijo. Estos son los que mejor se digieren siempre y cuando los cocinemos suficiente. Si no se cocinan suficiente, los almidones no se pueden digerir. La cocción mejor es una cocción a fuego lento. Hay que ablandar las fibras. Dentro de lo que peor se digiere es el pan moderno hecho con esta harina moderna, porque aquí ya no solamente hablamos de la mala digestión del almidón, sino también de la mala digestión de las proteínas del trigo, del gluten. Yo creo que una de las causas, no la única por supuesto, una de las causas del aumento de la intolerancia al gluten es que ahora tomamos panes de plástico. Ese plástico literal se consigue a base de una mezcla de la harina con emulgentes que impiden que nuestras enzimas digestivas ataquen al gluten. Entonces, esos trozos de gluten que quedan parcialmente digeridos son esos responsables de la intolerancia al gluten. Esto está demostrado en algunas investigaciones. Bien, en la medicina tradicional china se nos compara la digestión con una cocción. Miren que aquí tenemos la ollita donde se cuecen los alimentos. Y para cocer los alimentos necesitamos calor. Por eso hace un rato yo os decía que es imprescindible tener calor mientras hacemos el proceso digestivo. Tener calor, estar abrigados, incluso hay gente que digiere muy mal, que se pone algo caliente en la tripa mientras está haciendo la digestión, porque ahí es donde se cuecen los alimentos. La cocción favorece la digestión. Esto es tan antiguo como el hombre. El hombre, cuando consiguió cocer los alimentos, pudo
disponer de una variedad muy amplia de alimentos para comer. Hay alimentos que si no se ablanda la fibra es imposible digerirlos, como por ejemplo los cereales integrales y las legumbres. Sí que es verdad que hay otros procesos como la germinación y la fermentación que ayudan por otra razón que diré después, pero enfrían, no aumentan el calor digestivo. También permite la digestión de los almidones. Los almidones que no están bien cocinados no se digieren, son engrudos literalmente, que no somos capaces de digerirlos y causa muchos problemas intestinales. Incluso se habla de leucocitosis intestinal y de cosas un poco más sofisticadas en algunas investigaciones. También la cocción tiene la ventaja que se destruyen algunos antinutrientes, especialmente de las legumbres, especialmente de la soja que vimos antes, y algo muy importante, se destruyen bacterias y parásitos, algo muy importante a la hora de la posible infestación, sobre todo aquellas personas que tienen poco ácido clorhídrico en el estómago, que es el ácido que, además de ayudarnos a digerir, nos ayuda a matar posibles bacterias y posibles microorganismos patógenos. Con la cocción se destruye. Pero lo más importante de esto es que nos calienta el sistema digestivo. De todas maneras, no se puede generalizar. Y es una cosa que he aprendido a lo largo del tiempo. Nunca se puede generalizar. Por eso respeto perfectamente a los que dicen que hay que tomarlo todo crudo, igual que respeto a los que dicen que hay que tomarlo todo cocido, igual que respeto a los que dicen me sienta bien tomar crudo y a los que dicen me sienta fatal, que hasta una ensalada de lechuga me pongo a morir. Lo entiendo perfectamente todo. ¿Por qué? Porque no estamos todos en las mismas condiciones. Una cosa es lo que he dicho hasta ahora, que es general. Necesitamos calor para digerir. Esto, sobre todo en la medicina china, lo tiene muy claro. Me contaba Lucía que estuvo este verano en China, que cuando llegó al hotel le dieron un vasito de agua caliente, ¿no? Y digo, hombre, llevaría algunas hierbas. Dice, no llevaba nada, era agua caliente, pues un poco para prepararte para la digestión, porque para digerir necesitamos calor. Y hacía calor, ¿verdad? Era verano. Bueno, es curioso. Bien, entonces nunca se puede generalizar. Yo entiendo que haya personas que les sienta muy bien todo lo crudo. Son personas que, según la medicina tradicional china, tienen calor en el sistema digestivo. Que luego, si me da tiempo, explicaré cuáles son los signos que da el calor en el sistema digestivo. Sin embargo, hay otras que les sienta fatal tomar alimentos crudos o alimentos sin cocinar, que no le den calor al organismo, y entonces son personas que tienen debilitado el sistema digestivo, que son a las que más quiero digerir, dije algo, el subconsciente me traiciona, dirigir la conferencia de hoy, porque los que digieren hasta las piedras, yo lo único que les digo, enhorabuena, ojalá me pasara a mí también esto, pero como hay muchos que no nos pasa esto, pues hemos tenido que estudiar, que experimentar, que aprender, y bueno, hemos aprendido muchas cosas, y muchas de las medicinas tradicionales, otras de la ciencia de aquí, y lo hemos combinado todo. Esto no quiere decir, esto no está nada reñido con que en la dieta no existan todas las vitaminas, todos los minerales y todo lo que necesitamos, porque para eso somos científicos y para eso vemos la manera de hacerlo lo mejor posible. Bien, tampoco es lo mismo tomar una ensalada que otra, me refiero sobre todo a los que tomáis ensaladas, no tiene nada que ver. Este tipo de ensalada, aparte de enfriar el organismo, pues esto es pura fibra. Bueno, la ventaja que tiene es que arrastra y limpia, pero por otro lado ensucia con la cantidad de pesticidas que lleva, historias que no nos interesan nada. Pero yo me refiero sobre todo al sabor. Este tipo de ensaladas son las que más nos convienen para ayudar a hacer la digestión.
digestión, porque tienen sabor amargo. Y el sabor amargo debería de estar presente en nuestras comidas, porque es el que facilita el proceso de descenso, es decir, que la comida discurra hacia abajo, que es lo lógico, que no vaya hacia arriba, ¿no? Que vaya hacia abajo, sobre todo si tenemos un bloqueo, si se nos hincha mucho el vientre y si tarda mucho la comida en salir del estómago. Ayuda a esas digestiones lentas. Me gustaría detenerme un poco en explicar cómo actúan los distintos sabores a nivel digestivo, ayudada por la teoría de los 5 elementos de la medicina tradicional china, pero me imagino que no vamos a tener mucho tiempo. Mirar, hablábamos del sabor amargo, que ellos dicen que abre el apetito y favorece las digestiones lentas. De hecho, muchos preparados fitoterapéuticos, incluso ya no de la fitoterapia, sino de costumbres que tenemos aquí en nuestra sociedad, pues es empezar antes de comer por algo amargo. Incluso el bitter, el amargo, el bitter cash, no, el vermut, hombre, el vermut. El vermut también es amargo. No, tú no lo conoces, menos mal. Mejor. El que no lo conozca, mejor que no. Porque en realidad lo único que hacía referencia al amargo. No estoy invitando a tomar ahora vermut antes de comer, pero en la tradición siempre se tomaban bebidas un poquito amargas antes de comer, para favorecer el apetito, para empezar a iniciar ese proceso de descenso. Pero también el sabor salado despierta el apetito y hace correr los fluidos, dicen los orientales. En definitiva, si tú pones algo un poquito salado en la boca y lo dejas un ratito, ves enseguida cómo se te llena la boca de saliva, siempre y cuando esté relajado, claro está. Y además realza el gusto de los alimentos. Por eso a las personas a las que se les pone una dieta con 0 de sal, no me extraña nada que se les vaya el apetito, porque la verdad es que la sal realza el gusto. Pero cuando digo, no digo sal, digo sabor salado. Y el sabor salado lo tenemos, por ejemplo, en las algas, en el miso, en el tamari. No es necesario poner mucha cantidad de sal para realzar el gusto de los alimentos. De hecho, yo a las personas que tienen tensión alta les recomiendo un par de gotitas de tamari, porque no tiene tanto sodio como el cloruro de sodio y sin embargo realza el gusto de los alimentos. El sabor ácido también nos ayuda en determinadas situaciones, por ejemplo, en aquellos aliños de las cosas que van fritas. Por ejemplo, luego lo explicaré un poquito, ¿vale? Porque nos ayuda a estimular las secreciones biliares. Luego, el sabor estrella, el más importante para ayudar a hacer la digestión, es el picante. No en vano, en las cocinas tradicionales el picante está muy presente. El problema es que como lo quieren hacer todo tan exótico, pues ponen unos niveles de picante para aquí, para nosotros, que no estamos acostumbrados, que son excesivos. Y sobre todo aquellas personas que ya tienen calor en el estómago les quema, es decir, les produce úlceras. Por lo tanto, aquí no podemos generalizar una vez más. ¿Para quién es muy bueno el jengibre y los picantes? Para aquellos deficitarios en calor, para aquellos que necesitan estimular el proceso digestivo. El más adecuado de todos es el jengibre, calienta el estómago y estimula las secreciones digestivas, tanto en la medicina ayurvédica como en la medicina tradicional china. Siempre se ha utilizado el jengibre para ayudar en los procesos digestivos de las personas débiles. Y bueno, luego nos queda por aquí uno que no es un auténtico sabor, sino una especie de textura, de sensación que tenemos, que es el astringente, que nombré hace un ratito, que estaba muy cargado de taninos. Los alimentos astringentes tienen muchos taninos, eran el membrillo, eran el caqui, el té muy infusionado, bueno, la legumbre también. Por eso la legumbre nos cuesta tanto digerirla y por eso la legumbre tradicionalmente se cocina junto con picante. Pero luego os daré más detalles de cómo cocinar la legumbre para digerirla mejor. Bien.
Y por último, el sabor que está más relacionado con el sistema digestivo es el sabor dulce. El sabor dulce, pero me refiero al dulce de los cereales integrales, de algunas verduras, no me refiero al dulce de los postres. Precisamente el dulce malo es lo que más interfiere en el proceso digestivo. Hablamos del dulce bueno. Y el dulce bueno tampoco ayuda a hacer la digestión. Aquí dice tonifica y equilibra. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a la larga, cuando uno toma habitualmente alimentos dulces, de sabor dulce y de buena calidad, va fortaleciendo el sistema digestivo, que es la entrada de todos nuestros nutrientes. Por lo tanto, la persona también se hace más fuerte. Y aquí tenemos una combinación estupenda, que es la calabaza con el mijo, que tienen además una forma redonda y un color amarillento, que son las cualidades estrella, según la medicina tradicional china, para esos alimentos que fortalecen el sistema digestivo. Aquí tenéis una cremita hecha con calabaza y mijo, una gozada para fortalecernos y que encima sienta bien. Bien, entonces yo considero sobre todo que aquellos que sois vegetarianos y que queréis tener un buen aporte de proteínas, que tendréis que tener algunas herramientas para saber cómo cocinar las legumbres, porque la legumbre es nuestra fuente de proteína más importante cuando somos vegetarianos, la mejor de todas, pero que muchas personas no la pueden digerir. Entonces, hay muchos trucos. Yo ahora no tenemos aquí grandes expertos en cocina. Algunos de los que veo por aquí me han enseñado algunos de los trucos que voy a comentar, pero por eso no va a ser una clase de cocina, o sea que van a ser flashes simplemente. Por ejemplo, en la legumbre, remojar y tirar el agua, mejor 2 veces que una. Tirarla, incluso a veces recomendamos tirar el primer agua de cocción o hacer algo como hacen en Asturias, que dicen vamos a espumar las faves. Entonces, cuando las rompen a hervir y se llena toda el agua de espuma, con una espumadera retiran toda la espuma que se ha formado. Cocinar a fuego muy lento también es muy importante, porque tanto la fibra como el tipo de almidón que tiene la legumbre requiere que se vaya ablandando muy lentamente. Esa es la clave para poder digerir, que la fibra se ablande, y la mejor manera es cocción a fuego lento, como lo hacían nuestras abuelas. Ahora, yo confieso que muchas veces cocino en la olla ultra rápida, porque si no, no comería legumbre, porque no me acuerdo de cocerlo durante un... O sea, no tengo tiempo, etcétera. Bueno, pero soy consciente, ¿eh? Aquí hablamos de consciencia, por lo tanto, ser conscientes de que si lo hacemos de manera rápida la cocción, la digestión no puede ser igual. De la legumbre me refiero, ¿eh? Poner alga kombu, que tiene la finalidad de ablandar la fibra de la legumbre y de ablandar el almidón. Poner jengibre a modo de chorizo, igual que los gallegos ponen choriciño en el caldo de garbanzos, y los castellanos también, pues nosotros ponemos jengibre, porque el picante estimula la producción de jugos digestivos. Si no tenemos jengibre, un poco de pimienta también nos podría ir bien. Y luego ya sería añadir al final de la cocción hierbas carminativas, aquellas que nos ayudan a eliminar gases, porque a ver los haylos. Es decir, que aunque hagamos todo esto, la legumbre da gases porque tiene una gran cantidad de fibra soluble. Esa es la razón por la que tiramos el agua del remojo, para que parte de la fibra soluble se vaya y no nos dé gases. Pero es que aparte de esto está la fibra insoluble y los almidones, que hay que ablandar. Es decir, que todo es necesario. Entonces, también da muy buenos resultados el poner una cucharada de sopera de vinagre de manzana no pasteurizado cuando vayas a comer la legumbre, en el momento de comerla. Sobre todo para aquellas personas que tienen poco ácido clorhídrico en el estómago, va súper bien. Hay otras opciones tradicionales, como el tempe, que, bueno, yo el otro día me llevé una alegría cuando me enteré que ahora había tempe de garbanzos, y de hecho ya lo hemos comido, está buenísimo.
es una manera de, la fermentación es una manera de ayudar a la digestión de las legumbres, como también lo es la germinación. Si se hace la germinación, luego hay que cocer un poco el alimento para poderlo digerir bien. No obstante, de la legumbre germinada nunca se debe de tomar mucha cantidad. Nos podemos permitir el tomar más cantidad de legumbre cocida, pero no tanto de la germinada. Y bueno, bien, otro tipo de alimentos que hay que tener cuidado en cómo los cocinamos a la hora de digerirlos son los cereales. Hay muchas personas que se quejan de cuando pasamos de una alimentación refinada a una con cereales integrales, se nos quejan de que digieren mal los cereales integrales. Bueno, pues la clave está en cómo los cocinamos. Pensar que la cocción es una predigestión. Aquí una vez más se ablandan las fibras de los alimentos. Por ejemplo, las personas que digieren fatal o niños pequeños, lo que hacemos es primero un dextrinado. En el dextrinado empezamos a romper las largas cadenas de almidón. Dextrinado es un tostado ligero, un tostadito ligero nunca quemado, y luego lo cocinamos con bastante agua, bastante tiempo y a fuego lento. Y así es como hacemos los biberones naturales de los bebés. Así es lo que desayunaron mis hijas durante 15 años seguidos. Bueno, primero más cocinadito, luego menos cocinadito, pero es una manera de digerir los cereales integrales aprovechándose de la mayor parte de sus nutrientes. Claro que pierdo alguna vitamina, ¿cómo no? Se me va al agua alguna y alguna puede ser que se destruya, pero tengo muchos otros alimentos en mi dieta donde van a estar estas vitaminas. Y lo prioritario es digerir para poder tener energía y poder reparar nuestros tejidos. Eso es lo prioritario. Bueno, a la hora de digerir los fritos, de entrada yo no recomiendo a nadie cocinar fritos, porque si hablamos de una cocina saludable, los fritos era mejor mirarlos de lejos, pero quien más o quien menos, siempre de vez en cuando nos damos un gusto al body o vamos a un restaurante y tal. Bueno, en los restaurantes japoneses precisamente cuando te ponen la tempura, la verdura rebozada y frita, te lo sirven con un poco de jengibre, picles de jengibre, un poco de tamari, algo picante, a veces el wasabi, algo picante para que ayude a la secreción de jugos digestivos, o también algo ácido o la combinación de ambos. Tanto el jengibre por el sabor picante, o bien rabanito o nabo crudo, que también tienen un sabor picante pero no tan intenso, a no ser que pongamos un wasabi, que el wasabi que es un nabo muy picante, ese sí que estimula, bueno, estimula todo tanto que te pones a llorar, o sea, te salen líquidos por todas partes, y también por dentro, los que no vemos también. Lo que pasa, claro, cuando es excesivo no, Bueno, por supuesto, eliminar el aceite con el papel absorbente, y también nos ayudaría el vinagre de manzana o el limón. Algo ácido para estimular la secreción de la bilis, o algo caliente, picante como el jengibre. Y aunque no fuera caliente, picante como el rabanito o el nabo crudo. Bueno, y en cuanto al huevo, también os diré que se digiere mejor la clara coagulada y la yema sin coagular. Por ejemplo, hecho un huevo pasado por agua o un huevo hecho al vapor. Este está hecho al vapor, se puede poner una hoja de col encima de la cesta del vapor, de allí colocar el huevo y entonces se hace así al vapor. Y luego viene el tema de las ayudas digestivas. Si aun teniendo todas estas precauciones todavía digerimos mal, aquí vienen las ayudas. Entre las ayudas, como antes os comenté, quizás una de las más importantes, hablo sobre todo de las personas deficitarias en calor digestivo, las que tienen poca secreción de jugos digestivos. No hablo de las excedentes, de aquellas que tenemos que ayudar. Bueno, pues el jengibre va súper bien, también va muy bien las ciruelas umeboshi, con una condición.
para que ayuden al proceso digestivo, la mejor manera es poner un poquito debajo de la lengua, dejar que se nos llene la boca de saliva y luego tragar esa saliva. Así iniciamos la digestión. Pero también por el tipo de ácido que tienen, a veces también ciertos alimentos como alimentos proteicos nos ayuda a digerirlos en el estómago. Bien, también productos fermentados como el miso y el tamari nos ayudan en el proceso digestivo siempre y cuando no estén pasteurizados y siempre y cuando no los calentemos o cocinemos en la cocina. Y otras ayudas, los fermentados como el chucrut, los germinados, nos ayudan tanto los fermentados como los germinados en su proceso de fermentación o de germinación desarrollan una gran cantidad de enzimas que nos van a servir como ayuda digestiva. Claro, según esto de, pues vamos a tomar toda la verdura en forma de chucrut o toda la verdura en forma de germinado. Bueno, si eres una persona deficitaria en calor, pues siento daros la mala noticia de que esto enfría. Es decir, un poco sí, tomado como ayuda, como soporte para ayudar, para aportar enzimas que ayuden a digerir. De entrada, quiero explicar que las personas que estáis sanas y tenéis el sistema digestivo sano y en buenas condiciones, no necesitáis poner desde fuera ni una sola enzima, ni una sola, porque las producimos nosotros, por suerte. Yo me refiero única y exclusivamente a las personas que tienen dificultad para digerir, que su organismo no produce y entonces tenemos que ayudarles desde fuera. También el vinagre de manzana no pasteurizado. La lecitina tiene una finalidad muy concreta. Cuando nos ha fallado aquello de estimular la producción de bilis, damos una cucharadita de café junto con la comida rica en grasa para ayudar a la emulsión de la grasa. Bien, y seguimos con ayudas enzimáticas. Aquí, por ejemplo, tengo el trigo germinado. El trigo germinado es muy rico en amilasa, por lo tanto, ayuda a digerir los almidones. Yo recomiendo a veces hacer trigo germinado, secarlo, molerlo, tenerlo en un botecito y en aquella comida rica en almidones difíciles de digerir, espolvoreo una cucharadita pequeña. Y luego hay otras enzimas ya más de suplementación dietética, algunas muy naturales que las sacan del corazón de la piña y de la papaya. Estos preparados son muy ricos en proteasas. También si nos comemos la piña y la papaya tienen proteasas, pero son frutas que enfrían el sistema digestivo. Y luego tenemos los preparados ya más comerciales que los podemos encontrar con mezcla de proteasas que ayudan a digerir las proteínas, lipasas que ayudan a digerir los lípidos y amilasas que ayudan a digerir los almidones. Entre los alimentos ricos en proteasas también está el miso no pasteurizado. Bien, y claro, para terminar todo el proceso digestivo, también os diré que hay que tener en buenas condiciones la microbiota intestinal. La microbiota intestinal tiene muchas funciones, pero una de ellas es rematar la jugada. Es decir, acabar el proceso digestivo. Aquí, por la acción de nuestras bacterias intestinales, se acaba la digestión de muchos alimentos. Por lo tanto, tiene que estar en muy buenas condiciones y simplemente recordar brevemente qué cosas nos pueden ayudar. Por ejemplo, la fibra soluble nos ayuda a tener en buenas condiciones la flora bacteriana, aunque he de decir que la fibra soluble da gases. Una cosa es tener la flora bacteriana en buenas condiciones y otra cosa tener gases. La flora bacteriana en los procesos fermentativos sobre la fibra soluble produce una serie de sustancias gaseosas que si no las eliminamos nos incomodan. Los fermentados como el chucrut, el miso, el vinagre de manzana, que aportan un medio ácido ideal para que se desarrolle, bueno, me refiero sobre todo al vinagre y al chucrut, un medio ácido ideal para que se desarrolle la flora bacteriana buena y solo en casos excepcionales los
probióticos, pero ya mejor que sea un terapeuta el que los recomiende para que no metamos la pata con estas cosas. Bueno, y yo diría que para empezar, la comida, un caldo, hablo otra vez orientada a la persona deficitaria de calor, a la persona que digiere mal, pues diríamos un caldo digestivo que tiene unas verduras, normalmente son verduras de raíz para que sean más calientes. También les ponemos algas para que aporten minerales, de paso ya hacemos un caldo mineralizante y alcalinizante. Ponemos jengibre y al finalizar la cocción de unos 30 minutos nos ponemos el caldito solo o con la fibra. Si se digiere mal, mejor solo el caldito, y ahí añadimos una cucharadita pequeña de miso sin pasteurizar. La verdad es que la gente que tiene problemas digestivos y se acostumbra a tomar este caldito antes de la comida es que no pasa sin él, o sea, causa adicción, adicción de la buena, adicción de la buena. Y para terminar, la digestión, una infusión digestiva que puede ser anís, verbena, manzanilla, etcétera. Pero, si estamos hablando de personas que tienen dificultades para digerir, la cantidad, es decir, el volumen de infusión que tomamos debe de ser pequeño, porque cuanto más líquido tomamos durante la comida, más se diluyen los jugos digestivos y peor haremos la digestión. Bueno, hay algunos casos en los que también nos apoyamos con hierbas hepático-biliares, especialmente aquellas personas que digieren peor las grasas. Entonces ahí nos van muy bien alcachofera, diente de león, cardo mariano, boldo, etcétera. Pues vamos a ver brevemente las alteraciones digestivas. Lo voy a explicar según la medicina tradicional china, porque es muy globalista y podemos solamente hablar de dos tipos de patologías, y así nos daría tiempo a dar una visión global, porque si utilizamos la medicina de aquí, la dietética de aquí, me faltarían horas para poderlo explicar. Así que, bueno, vamos primeramente a situarnos. En el proceso digestivo, el estómago se encarga de los procesos físicos, es decir, de todo lo que se refiere al movimiento del estómago y a los movimientos peristálticos, y mientras que el bazo páncreas, que se le llama así, pero según para entendernos mejor hablaremos del páncreas, pero sería todo el equipo de jugos digestivos, todas las funciones de digestión y absorción de alimentos, incluiría el bazo páncreas, y se encarga de los procesos químicos y de aportar calor. Bien, pues ahora vamos a pasar, primero, personas que tienen déficit de calor en el sistema digestivo. ¿Cómo sé yo si tengo déficit de calor en el sistema digestivo? Bueno, voy a digerir mal, pero ¿qué señales me da el organismo? Pues mirar, me da señales de diarrea, a la larga de prolapsos, es decir, tejidos del cuerpo que se van perdiendo su tono muscular y se hacen flácidos. Especialmente se refleja en el párpado caído. También hemorragias, especialmente hemorragias vaginales, mujeres que tienen a la vez que la menstruación una hemorragia. Pero también algunos signos de falta de ascenso, que ellos llaman, falta de concentración mental, somnolencia, especialmente somnolencia después de comer, te quedas roque después de comer aunque hayas comido poco, y muchas veces mareo. Este tipo de mareo mejora cuando uno se tumba, porque cuando uno se tumba sube mejor la sangre a la cabeza. Y luego hay otros signos de frío. Estos signos son poco apetito, poca sed, digestiones pesadas, hinchazón abdominal, miembros fríos y, en algunos casos, tendencia a la retención de líquidos. Resumiendo, este fallo que es un fallo que llaman ellos de déficit de calor, aquí lo ponemos, falla el bazo páncreas. Este fallo fallan las secreciones digestivas. Este fallo sabemos que lo tenemos porque el organismo nos da signos de frío y signos de descenso patológico y de falta de ascenso. Hay otro tipo de problemas digestivos muy diferentes
Bueno, primero voy a ver el tratamiento, porque si no nos vamos a despistar. Claro, si lo que tengo es signos de frío en el sistema digestivo, evitar alimentos de naturaleza muy fría, como frutas, alimentos crudos, zumos de frutas, lo cual no quiere decir que no se pueda tomar la fruta, pero siempre fuera de la comida para no interferir en el proceso digestivo, para no enfriar. Calentar y estimular la producción de enzimas con caldos calientes como el que antes os expliqué, con alimentos picantes como el jengibre, sarnos, productos como el miso, las ciruelas umeboshi, el vinagre de manzana, que antes os comenté, y para estimular el apetito, en el caso de que no lo haya, pues amargos. El mejor remedio en plan muy natural, no ir a suplementación, sería utilizar el amargo que viene del germinado de fenogreco. Y en casos puntuales, y ya lo dejamos para ultimísimo caso, enzimas digestivas, porque lo que le falla a esta persona son las enzimas para digerir. Le falta calor y enzimas, por decirlo de una manera más gráfica, calor y enzimas. Pero hay otro tipo de persona totalmente diferente que tiene calor en el sistema digestivo. Estas que tienen calor en el sistema digestivo tienen mucho estreñimiento y tienen reflujo gastroesofágico, acidez, vómitos, náuseas, suelen tener apetito y suelen tener sed. Esto lo vemos ahora aquí. Tienen hambre, además a veces tienen un hambre que no pueden parar de comer, no saben por qué, pero siempre tienen ganas de comer algo. Esto lo da el calor en el estómago. Tienen sed. Tienen, a veces, cuando este calor es prolongado en el tiempo, llega a deteriorarse la mucosa y también tienen un calor que quema, es decir, úlceras y sequedad de mucosa, sequedad vaginal, a veces de piel y en general sequedad de mucosa, sobre todo mucosas digestivas. Y otro de los signos que puede aparecer con los anteriores o no, son las encías rojas e inflamadas. Hay más detalles de los signos, pero quiero poner los que son más importantes. Claro, ¿qué tratamiento le damos a esta persona? Lógicamente hay que refrescar. Aquí es donde le va de maravilla los alimentos fríos que refresquen. Sin embargo, no le van bien los alimentos muy calientes. Por supuesto, la carne roja, los fritos, las salsas, bollería picantes, los alimentos muy cocinados. Y sin embargo, le va muy bien todos los alimentos frescos como frutas, ensaladas, limones, sabores amargos y puntualmente laxantes. A veces damos fibra soluble como, por su poder saciante para aquellas personas que tienen mucha hambre y no pueden parar de comer, y de forma sintomática para ese calor del estómago, esa acidez o ese ardor, le damos arcilla blanca, jugo de patata, aquí lo tenemos, arcilla blanca, jugo de patata. Y una cosa que les va muy bien a estos últimos, fijaros que aquí pongo rojo, calor en el sistema digestivo, una cosa es que les va muy bien cuando tienen esa sensación, tomar una gelatina de agar-agar de fruta, una fruta que se pone semicruda, solamente se escalda un poquito, y esta fibra que lleva el agar-agar le calma mucho la acidez del estómago. También se pueden utilizar los mucílagos del lino y otras cosas que antes os comentaba, como la arcilla blanca, el jugo de patata cruda, el kudzu con la umeboshi, chupar regaliz, insisto, remedios sintomáticos para calmar el ardor y la acidez. Bien, y ahora llegamos al tercer tipo, persona que tiene el fallo de estómago y el fallo del bazo páncreas, es decir, le fallan las funciones mecánicas y las funciones químicas, por lo que tendrá una mezcla de sintomatología, de frío y calor, de descenso y de ascenso patológico. Esta es la más delicada y la que más abunda, desgraciadamente, dentro de las personas que tienen debilidad digestiva. Tendrá hinchazón abdominal, digestiones pesadas, diarrea alternando con estreñimiento, que no saben qué les pasa, por qué a veces tienen diarrea, por qué a veces tienen estreñimiento. Pueden pasar meses de estreñimiento y luego de repente una temporadita de diarrea. No hay norma fija. Tiene los miembros fríos, pero tiene calor dentro, es decir, a su vez también tiene ardor, tiene reflujo.
Y también tiene atontamiento y mareo. Y luego también tiene hambre, pero es un hambre muy rara, es hambre ansiedad. Ganas de comer, pero no le sienta bien la comida. De hecho, le llamamos hambre ansiedad. También tiene sed, porque el calor en el estómago da sed. Pero tiene un tipo de sed muy particular. Es una sed que, como en realidad lo que tiene es la boca muy seca, aunque beba no acaba de calmarle la sed. O sea, es algo como muy especial, pero no por especial es poco frecuente. Este tipo de problema digestivo lo tiene muchísima gente que tienen las dos cosas, el calor en el sistema digestivo y el frío generalizado que da el tener mal la digestión. Claro, estas son las más difíciles de tratar. Para ellos el alimento no puede ser ni de naturaleza muy fría ni muy caliente, tienen que ser neutros. Y aquí sí que están muy indicadas todas las ayudas digestivas, pero que no sean de naturaleza muy fría, porque le falla el calor del bazo páncreas. Pequeñas cantidades de jengibre, miso, ciruela sumeboshi, vinagre de manzana y una vez más en pequeñas enzimas digestivas cuando realmente las necesitamos. Bien, si queréis más información, en los dos libros, en este del Tratamientos Naturales al alcance de todos, muchas de las diapositivas están sacadas de ahí. Es un tema que nos detenemos mucho a trabajar y también en el otro libro, por supuesto, cómo no, de alimentación está todo esto. Bien, ella no va a poder estar, la doctora Cuevas no puede estar en el debate final. Entonces, si alguien de manera puntual ahora quiere hacer una pregunta, si no, en cualquier caso, estará su hija Lucía Redondo, que vamos, sin ninguna duda podría contestar sin ninguna duda. Con igual. Pero bueno, si hay una preguntita puntual ahora, porque tiene un que hacer rápido que marcharse. Allí tienes una. Sí, sí. No veo, bueno. Bueno, simplemente es flacidez de párpado. Tú sabes que hay muchas mujeres que se operan del párpado caído para estar más guapas. Al llegar los 40 años hay muchas mujeres que se operan. Bueno, pues el párpado superior, que está como más arrugadito, un poco más flácido, que con la edad es normal, pero que cuando esto aparece a una edad temprana, pues es uno de los signos de la debilidad digestiva. Y ahora aprovecho para decir que un signo solo no me sirve para concluir nada. Será acompañado con otros. ¿Alguna pregunta más? Allí, sí. Bueno, lo primero de todo es saber si realmente la falta de hierro es por dificultad para la absorción o pérdidas. Por ejemplo, en una mujer que esté en época de procreación y que tenga reglas abundantes, la causa más frecuente es la pérdida de hierro, no la dificultad para la absorción. Y en el caso de que haya un problema de dificultad para la absorción, lo primero que vamos a ver es si hay diarrea, porque si una persona tiene diarrea o heces mal formadas, no va a absorber ni el hierro ni otros nutrientes. Y en el caso y si son otro tipo de problema, tendremos que estudiarlo. O sea, de entrada habría que ver exactamente cuál es el problema. Bueno, lo que pasa es que nos desviamos un poquito del tema. Yo creo que este es un tema más para traer en forma de consulta. Bueno, no hay nada imposible. Mira, cada vez va más en aumento el número de alergias alimentarias. También se daban en la antigüedad, no creáis que ahora somos nuevos en ello, ahora hay más por lo mal que comemos, pero están íntimamente ligadas con nuestra capacidad digestiva. Cuanto menor es la capacidad digestiva, cuanto más deteriorado esté el sistema digestivo, más alergias tenemos, porque nuestros intestinos, cuando están sanos y perfectos, tienen una barrera
que les impide que pasen a la sangre alimentos parcialmente digeridos o microorganismos potencialmente patógenos o sustancias potencialmente tóxicas. Debido al tipo de vida que llevamos, debido al estrés, al tipo de medicación que se toma, antibióticos, antiinflamatorios, etcétera, debido a la comida procesada y de mala calidad que tomamos, muchos de nosotros podemos tener hiperpermeabilidad intestinal, es decir, que pasan a la sangre demasiadas sustancias que no tendrían que pasar, y eso es una de las causas más importantes de las alergias de hoy día, alergias digestivas me refiero, ¿eh? Bueno, otra pregunta ya. Lo dejamos para el debate. Lo podéis escribir y ya os digo que Lucía sin ningún problema va a poder contestar en la misma línea que su madre, que Olga, ¿de acuerdo? Bueno, lo pues digo para gracias. el siguiente ponente, que ya le tenemos aquí, ya vamos con el tiempo cogido. Y si no, bueno, en un ratito estás por aquí, pues no sé. Bueno, yo voy a estar un momento en el stand nuestro para alguien que quiera que le firme el libro, alguna cosita, quedo un ratito allí, y también si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero por favor que no sea una pregunta objeto de consulta dietética, porque para eso tenemos una mutua de terapias naturales donde puede uno dedicarle una atención de horas si es preciso. Vale. ¿Ya? Gracias.